Conflicto armado interno en Guatemala y proceso histórico de los acuerdos de paz, escena histórica. Entre los años 1960 y 1996 es donde el gobierno de Guatemala contra los grupos rebeldes que comúnmente les conocían como guerrilla tuvieron grandes combates, donde fue una campaña coordinada de violencia unilateral por parte del Estado guatemalteco contra la población civil. Esto en zonas rurales, donde la insurgencia mantuvo sus bastiones. La represión gubernamental provocó grandes masacres del campesinado y la destrucción de pueblos. Entre esto, hubo genocidio del pueblo maya, pero esto no excluye que hubo, aunque sea una menor cantidad de las demás culturas. Xinca, Ladino, Garífuna, sí tuvieron que verse afectados con esto. Así que, entre las elecciones democráticas de 1944 y 1951, se produjo el poder donde populares de izquierda, que los conocían como comunistas, por Estados Unidos, y donde se produjo el golpe de Estado, hecho por el Plan Cóndor, que es un plan de Estados Unidos para dedicar a personas, gobiernos que sean comunistas que afecten a su sistema capitalista en ese entonces, aunque ahora está en menor medida. De este golpe de Estado se instauró el régimen de Carlos Castillo Armas, que es un militar de derecha, que fue hecho con ayuda de Estados Unidos o financiamiento de ellos, porque las armas no son gratis, de algo tienen que venir la ayuda para estos combates que tuvieron. Ahora en 1970, por Carlos Arana Osorio, que fue un dictador del PIT, del Partido Democrático Institucional, donde dominó la política por medio de fraudes. Y de esto se produjo el líder de Efraín Ríos Montt, donde por golpe militar tomó el poder, pero seguían con la resistencia. Así que, entre todos estos años, se produjo por medio de fraudes un régimen dictador, donde por Efraín Ríos Montt se creó el genocidio del pueblo maya entre su residencia. Así que, con todo esto, es donde recae más la fuerza con Ríos Montt, donde durante sus elecciones se produjo con más fuerza estos combates, aunque en menor medida o mayor medida, por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue creada por uno de los acuerdos de paz. Se determinó que el 99 o 93% de los derechos humanos que fueron vulnerados por el gobierno de Guatemala, y por los grupos rebeldes se determinó un 3%. El 4% está indeterminado. Ahora, con esto significa que el gobierno de Guatemala sí tuvo más empeño en reprender a la población y tuvo menos respeto a los derechos humanos. Pero los grupos rebeldes, aunque tuvieron menos empeño en causar violencia, bueno, no tenían tantos números para causar tanta violencia, sí tuvieron grandes hazañas, grandes torturas hacia el gobierno de Guatemala por sus soldados. Y esto en parte por una historia que me contaba mi papá, donde a los integrantes soldados tenían que llevar una sola bala de repuesto, donde nunca tenían que tocarla a menos de que sean capturados, porque es mejor matarse que tener que ser torturado por la guerrilla. Las causas que originaron la guerra civil están la desigualdad económica y social, que fue por pobreza, la represión política, que es el por régimen autoritario y falta de libertades, la influencia de la Guerra Fría, capitalistas y no comunistas, y la reforma agraria fallida de 1952 hecho por Jacobo Jiménez, que fue tomado como un acto comunista y no capitalista. Entre actores involucrados están los grupos guerrilleros, la EGP, que es el Ejército Guerrillero de los Pobres, la ORPA, la Organización del Pueblo en Armas, la FARC, que son las Fuerzas Armadas Rebeldes, y en todo, el gobierno de Guatemala, con sus fuerzas armadas y grupos paramilitares. Está la población civil, que está el Garífuna, Ladino, Xinca y Maya, entre otros. Podrían haber extranjeros bien afectados. Estados Unidos, indirectamente. Mujeres víctimas. Toda mujer capturada o no fue víctima de violencia sexual, viudez y desplazamiento forzoso. En esto tenemos el caso de Sepur Zarco, donde mujeres y abuelas de la comunidad de Sepur Zarco lograron una sentencia de más de 100 años de prisión para dos jefes militares que fueron encargados de destruir a su comunidad, porque aparte de que les dejaron viudas por matar a sus esposos, las violaron y las violentaron físicamente. Así que sí, toda mujer víctima, hubo toda clase de mujer víctima, y en algunos casos sí se logró una sentencia, aunque fueron pocos. En derechos humanos violados fueron todos,
porque el derecho a la vida, su antítesis fueron las masacres. El derecho a la libertad, su antítesis fue el toque de queda y desapariciones forzadas. El derecho a la integridad física, su antítesis fueron las torturas. El derecho a la propiedad, su antítesis fueron el desplazamiento y apoderamiento de tierras. Y el resultado, a unos afectó más, a otros menos, pero sí, todos los derechos fueron violados. Y también los derechos aún no tutelados los pudieron violar, porque si el conflicto se hubiera extendido en la era digital, como que saliera Facebook y los celulares fueran aún más modernos, entonces se violaría el derecho a la exhibición personal por todos los conflictos que pudieron ponerse en vivo, en tendencia y noticia, donde se afectaría a ambos bandos de ese entonces y en este gobierno. ¿Qué son los acuerdos de paz? Son instrumentos jurídicos con el objetivo de dar fin al conflicto armado y dejar una paz duradera. Fueron un total de 12 acuerdos para alcanzar soluciones pacíficas a los conflictos. Y el resultado fue una construcción de una cultura de paz. Y su antítesis fue que quedaron pandillas organizadas que violentaban esta paz y que aún siguen en la actualidad. ¿Cuáles son los acuerdos de paz? En total son 12. El número 1 es el Acuerdo Marco para la Búsqueda de Paz por Medios Políticos. Número 2, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Número 3, está el Acuerdo para el asentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. El número 4, está el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Número 5, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Número 6, Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Número 7, el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática. Número 8, Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Número 9, el Acuerdo sobre reformas constitucionales y el régimen electoral. Número 10, el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la UNG a la legalidad como partido. Número 11, el Acuerdo sobre el cronograma para la implementación y verificación de los acuerdos de paz. Número 12, el Acuerdo de paz firme y duradera, que fue por último el 29 de diciembre de 1996, entre el gobierno de Guatemala, que fue por la presidencia de Álvaro Sucre, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la ORNG, donde dio fin a este conflicto. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de los acuerdos de paz? Está las reformas al Estado, que fue por fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, el desarrollo social, que fue por mejorar la calidad de vida de la población, la seguridad, que fue por la reducción de la violencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por justicia y reconciliación, que fue para promover la justicia y una reconciliación entre ambas partes. Entre otros, estaba la modernización del Estado y fortalecimiento del poder civil, los derechos humanos y participación social, y una reforma socioeconómica y agraria. La cronología de los acuerdos de paz. En 1987 empieza con la suscripción del Acuerdo de Esquipulas II. En 1991 el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Guatemala y la ORNG. En 1994, ahí pasa, en la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Y luego, para 1995, la firma del Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Para acabar con 1996 con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, que fue el 29 de diciembre. Conclusiones. Los derechos se reforzaron después, lo que constituyó un logro, porque el derecho a la vida, la libertad de acción, la libertad, derechos del detenido, derechos de defensa, derechos inherentes al ser humano, la protección al derecho de la propiedad, todos estos se reforzaron aún después del conflicto, lo que constituye una gran victoria entre ambas partes, tanto el conflicto como para el gobierno de la República. Incluso el derecho de petición, derecho a la salud, derecho del trabajo, se mejoraron después del conflicto. Y como curiosidad, están estos tres tipos penales, donde la ejecución extrajudicial del artículo 132 del Código Penal, 132 bis, la tortura, que es el artículo 201 bis, que fueron puestos en vigencia el 14 de julio de 1995 por el decreto 48-95, y la desaparición forzada, que es el artículo 201 ter, que fue puesto en vigencia el 25 de junio de 1996. Todos estos fueron implementados cuando cesaba el conflicto, ya que, por vimos,
Ya en el 95 ya se estaban formando acuerdos, ya era el onceavo, y ya para el 96 ya se estaba firmando el de paz y duradera, el acuerdo de paz y duradera, poquito antes del 25, poquito después del 25 de junio. Así que estos tres tipos penales, ah, poniendo como ejemplo, en este libro de masacres de la selva, que ocurrieron en el territorio de Xcang, en el departamento de Quiché, estos tipos penales encajarían y tipificarían muy bien en los actos que relatan aquí, porque relata los nombres, las formas y las curiosidades como llevaban a la gente por elementos del ejército de Guatemala. Así que para esto, por historias y acciones que se cometieron, fue que implementaron estos tres tipos penales. Y en verdad, incluso mataron a un sacerdote, que es Carlos Stitter, que lo bajaron de su avioneta. Literal, dispararon a su avioneta y lo hicieron parecer un accidente, incluso aun cuando existía un proceso de investigación por el gobierno, no lo implementaron. Así que su muerte fue muy sospechosa y la población de Xcang la tomaron como algo malo y sospechoso, porque en verdad para ellos les beneficiaba a todo el gobierno de la república, porque sospechaban de que el sacerdote era un medio comparativo, medio espía de la guerrilla, o sea que guardaba y planeaba y guardaba armas para la guerrilla. Y todo esto tuvo como resultado que las vidas de muchos aseguraban la nuestra. Ahora, si no se hubiera extendido los conflictos, estaríamos en una pena, porque tenemos tantos problemas que nos quejamos, pero en verdad hubo problemas un poquito más peores mucho antes, que no me imagino se pudiera haber vivido en ese entonces. Y es algo bonito porque siempre, cuando relatan el acuerdo que es el último, el 12, el acuerdo de paz firme y duradero, siempre están en las fichas de Quetzal. Así que la historia se está recordando, porque siempre está en cada momento que toca una ficha. Y es algo que siempre nos decían en la primaria. Cada vez que recuerden cuándo fue las firmas de paz entre la guerrilla y el gobierno, siempre revisábamos nuestras fichas y recordábamos la fecha. Y es algo curioso que lo diga ahora. Así que, como recomendaciones, está algo bonito recordar todo estos procesos. Aunque yo ya lo conocía por familiares, mi padre, y eso, que me contaba esas historias y que a veces no creía. Bueno, son algo tétricas en algunos casos. Ya me leí todo el libro y en verdad sí, no hubiera querido vivir en ese entonces, y parece que se moderniza un poquito toda la cosa, la legislación, los actos. Y me gustaría decir de que hubieran un poquito presionado a todos los actos restantes que quedaron, porque quedan pandillas y puede decirse que queda el narcotráfico, que creo que se aprovecharon un poquito más de eso en ese entonces, porque si quieres armas pero no tienes dónde sacarlas, puedes dejar paso al narcotráfico y que te apoyen con eso. Incluso con Estados Unidos, de que te apoyen si derrocas a líderes que parecían o van a ser muy problemáticos en el futuro. Aunque esto ya son casos un poco desconocidos, yo puedo suponer de que sí pasaron. Aunque esas historias ya se estén por el olvido. Así que todo esto es una gracia recordarlo y vivirlo. Al menos espero que sigan recordando esto para nuestras futuras generaciones, porque libros así casi no se consiguen. Incluso no creo que se impriman y se les den a los niños, aunque sea un tema delicado. Esto ya se recuerda desde el básico. Y para esto nos sirven más los familiares que los libros, porque casi los libros no se encuentran. Pero esto es un tema histórico y bonito para recordar. No sabía que habían 12 acuerdos, pero al menos sabía de que estaba el último, que parece el más importante. Aunque yo sí me tuvo curiosidad saber cómo estos tipos penales se encajarían en esto y esto que solo pasó en un departamento. Ahora sí sería tipificar todos como pasó en el caso de Sopursarco. Esto ya sería en toda la república y no creo que ningún departamento hoy sea excluido de esto. Así que gracias y adiós.